bienvenidos al episodio 5 de nuestro podcast Nutriciencia. Hoy vamos a hablar de nutrición perioperatoria, del ayuno a la rehabilitación multimodal. Ana, ¿qué es la nutrición perioperatoria y por qué ha cambiado tanto su enfoque desde el ayuno tradicional hasta protocolos como ERAS? La nutrición perioperatoria ha pasado de un modelo centrado en no interferir a asumir un papel activo en la modulación del estrés quirúrgico, la preservación de la masa muscular y la reducción de complicaciones. Hemos hecho un viaje desde el ayuno preoperatorio clásico a los protocolos ERAS, que integran nutrición, ejercicio, anestesia y manejo del dolor. La definición moderna de estas estrategias es un conjunto de intervenciones nutricionales antes, durante y después de la cirugía, con el objetivo de optimizar el estado metabólico, modular la respuesta inflamatoria y acelerar la recuperación funcional. Destacaría los siguientes conceptos claves. La prehabilitación nutricional. Se aconseja identificar y corregir el riesgo nutricional antes de la cirugía. La utilización de bebidas ricas en carbohidratos hasta 2 horas antes de la cirugía. La prevención de sarcopenia quirúrgica con un plan de ejercicio antes de la cirugía y una movilización precoz después de la cirugía. Y la utilización de la nutrición enteral o de la dieta oral como fármaco para reducir infecciones y estancia. Ana, ¿qué es el GER y la vía rica? El GERM es el Grupo Español de Rehabilitación Multimodal y es un grupo multidisciplinar que nació en España en el año 2008 para promover la rehabilitación multimodal en cirugía. Su objetivo es reducir la variabilidad en la práctica perioperatoria, aplicar evidencia de forma sistemática y mejorar los resultados quirúrgicos. Y la vía rica es la propuesta de este grupo, es una vía clínica de recuperación intensificada en cirugía del adulto. La primera vía rica fue publicada en el año 2015 como vía de cirugía abdominal y tras su revisión y la última edición que fue en el año 2021 se ha ampliado a prácticamente todas las especialidades quirúrgicas mayores. La filosofía del GERB y la vía rica se basa en 3 pilares fundamentales. Una serie de paquetes de medidas perioperatorias, son 135 medidas generales y luego hay alguna específica por cada cirugía, que incluyen medidas relacionadas con la nutrición, la anestesia, la movilización, la analgesia y el manejo sanguíneo. Fomenta el trabajo en equipo multidisciplinar, cirujanos, anestesistas, endocrinos, nutricionistas, rehabilitación, enfermería, y destaca también la participación del paciente, al que se le va a informar sobre este tipo de procesos, se le va a capacitar y se va a implicar en su recuperación. El propósito final de la vía rica es reducir las complicaciones, acortar la estancia hospitalaria, acelerar la recuperación funcional y disminuir la mortalidad y optimizar los recursos. ¿Cuáles son las principales acciones desde el punto de vista de la nutrición de la vía rica? Algunas de las acciones más relevantes definidas en la vía rica son el cribado nutricional sistemático en todos los pacientes candidatos a cirugía mayor. Si hay riesgo nutricional, hay que hacer una valoración nutricional detallada e incluirá un plan de tratamiento nutricional con monitorización de la tolerancia y la respuesta. Y si el paciente tiene desnutrición severa o riesgo nutricional elevado, iniciar un tratamiento nutricional que al menos tenga una duración de 7 a 10 días antes de la cirugía. Incluso en algunos casos se puede proponer retrasar la cirugía para conseguir un buen estado nutricional del paciente. Y el segundo punto destacado sería el rechazo del ayuno prolongado. Se permite ingesta de alimentos sólidos hasta 6 horas antes de la cirugía y de líquidos claros, específicamente suplementos diseñados con hidratos de carbono específicos hasta 2 horas antes de la cirugía. Otras medidas destacadas serían la valoración preoperatoria del estado funcional, la prehabilitación trimodal, que incluye nutrición, ejercicio y valoración psicológica para mejorar la capacidad funcional del paciente, la evaluación y el manejo de la anemia en la fase preoperatoria y minimizar el uso de las transfusiones, y en el posoperatorio la movilización precoz, el uso adecuado de anestesia y la revisión de nutrición y seguimiento clínico integral. Oye, Ana, ¿y qué aporta la vía rica al enfoque de la nutrición perioperatoria? La vía rica establece un marco estructurado, consensuado y multidisciplinar, en el que la nutrición tiene un rol protagonista, no es opcional. Permite estratificar a los pacientes si tienen riesgo nutricional con una decisión anticipada y un tiempo de intervención nutricional. Combina además la nutrición con otras medidas de hematología y manejo global del paciente, lo que reduce las complicaciones quirúrgicas. Facilita la regularización de protocolos en los hospitales, evita la variabilidad. Y todo ello mejora la seguridad del paciente al considerar factores como anemia, transfusión y estado funcional antes de decidir la cirugía. ¿Y qué aporta la Declaración de Málaga a la nutrición perioperatoria? La Declaración de Málaga, firmada en el 40 Congreso de la SEMPE en mayo del 2025, es un documento impulsado por sociedades científicas para promover la evaluación morfofuncional como el nuevo estándar clínico en nutrición. Esta valoración integral combina el análisis de la composición corporal, la evaluación de la funcionalidad física y la historia clínica y nutricional.
Su objetivo es que esta evaluación se integre de forma generalizada en todos los niveles asistenciales. En cirugía, la valoración morfofuncional es muy relevante porque el riesgo real no depende del peso, sino de la capacidad del paciente para tolerar el estrés metabólico que puede suponer una cirugía. Ana, ¿nos podrías poner algún caso clínico de ejemplo? Imaginaos un paciente de 72 años con un cáncer de colon, con un ECOG 1, con una pérdida de 6 kilos de 2 meses, que tiene un SARC-F que comentamos en el episodio anterior de 5 puntos, esto sería un cribado de sarcopenia positivo, una fuerza de tensión baja y que ingresa para colectomía programada. Este paciente tipo podría ser un escenario habitual en muchos de nuestros centros. Tenemos que tener en cuenta que el 50% de los pacientes quirúrgicos tienen riesgo nutricional no detectado. El paciente frágil con sarcopenia tiene peor cicatrización, mayor riesgo de infecciones, estancia más larga y mayor riesgo de delirio y de pérdida funcional. En la práctica real, en muchos hospitales no se hace un cribado nutricional, no se hace de forma sistemática. Aún persiste el ayuno excesivo, ¿no? En ayunas desde la noche anterior de la cirugía. Y incluso puede haber falta de coordinación entre cirujanos, anestesistas y equipos de endocrino-nutrición. Este escenario de rehabilitación multimodal que estamos revisando hoy permite introducir cómo decidir el tratamiento nutricional en el caso de este paciente que tiene una pérdida de peso reciente y una afectación de la funcionalidad, cuándo retrasar una cirugía por desnutrición o por afectación funcional y cómo prescribir nutrición perioperatoria igual que si fuera un antibiótico o un betabloqueante. Hablando de publicaciones destacadas, en este episodio, ¿cuál destacas? Sin duda, la publicación más destacada sería la actualización de las guías de la ESPEN en relación con cirugía, que justo se han publicado este año. Y tienen 10 puntos muy interesantes. El punto número 1 es que la alimentación oral temprana es la vía preferida tras la cirugía. Y en estos protocolos de ERA se va a indicar en las primeras horas tras la intervención que se reintroduzca la tolerancia oral. No dejar sin nutrición a quien tiene riesgo. Este sería el punto número 2, lo que hemos comentado, en aquellos pacientes que tengan un cribado de desnutrición positivo y que pues plantear un tratamiento nutricional. El punto número 3, integrar la nutrición en el manejo global del paciente. La nutrición deja de ser un añadido y se considera parte esencial en el plan perioperatorio. El punto número 4, evitar ayunos prolongados preoperatorios. El punto número 5, iniciar tempranamente la nutrición cuando haya riesgo detectado. Me refiero al tratamiento nutricional antes de la intervención. El punto número 6, el control metabólico, que en este paciente incluye también el control de la glucemia y como parte del tratamiento perioperatorio. El número 7, reducir factores que exacerban el catabolismo o alteran la función gastrointestinal. El número 8, la movilización precoz como coadyuvante nutricional. Los pacientes se les va a incorporar, se les va a movilizar a las pocas horas de la intervención. El punto número 9 sería valoración de la fragilidad y la sarcopenia antes de la cirugía, sobre todo en pacientes mayores o vulnerables, y se les va a proponer un tratamiento nutricional y de ejercicio antes de la cirugía para llegar en la mejor situación posible. Y en el punto número 10, recordar y de forma global que la prehabilitación pues tiene una indicación en muchos pacientes que van a tener riesgo nutricional porque se enfrentan a una cirugía. Algunas lagunas que tiene esta publicación: esta guía representa un gran avance, pero todavía reduce muchas de las limitaciones clásicas de la nutrición clínica. Nutrición tendría que ser más como preservación funcional y metabólica. Si queremos que la nutrición perioperatoria cumpla su potencial pleno, hay que combinar esta guía con la evaluación morfofuncional, ¿no? Que la guía, lo que comentábamos de la Declaración de Málaga, todavía no está incluida en esta guía de la ESPEN. Es urgente diseñar rutas de seguimiento nutricional a medio y largo plazo. Esta guía establece lo que es un poco el tratamiento perioperatorio antes del ingreso y justo después de la intervención, pero tendremos que ir más allá de la fase aguda. Falta aprovechar mucho más las nuevas tecnologías. En esta guía nos incluyen herramientas de inteligencia artificial que hemos comentado en otros episodios que podrían ser útiles a la hora de evaluar a estos pacientes. Y finalmente, la implementación real de estas recomendaciones exigen equipos multidisciplinares, protocolos operativos, recursos, formación, que supone un reto organizativo tan relevante como el reto clínico. Y Ana, ¿cómo podemos mejorar la atención al paciente? Hay distintos niveles en los que podemos mejorar la atención. Cada uno debe analizar en su entorno cómo lo está haciendo. Puede haber acciones a nivel clínico, desde implementar el cribado en consultas y en preoperatorios, en los protocolos de ayuno abreviado real, que no solo sea un papel, checklists perioperatorios que se vayan registrando todas estas medidas que nos propone la Vía Rica y sobre todo pues, formación y entrenamiento del personal sanitario sobre nutrición como parte de la seguridad quirúrgica. También habría acciones dentro de nivel organizativo. Se podrían crear equipos de nutrición perioperatoria en el que participen los profesionales que hemos comentado de manera organizada. Se podría digitalizar el proceso, podría haber aplicaciones o QR para guías rápidas de manejo y para revisar si se están siguiendo todos los ítems.
Otro punto de acción serían recomendaciones para pacientes que ya estén establecidas y que sean fáciles de entregar o de facilitar a los pacientes y de entender por su parte, en las que pongamos los objetivos de la proteína, de movilización precoz, insistir en la toma de las bebidas ricas en hidratos antes de la intervención o incluso detectar señales de alarma y cómo controlar el progreso cuando el paciente esté en su domicilio. Otro punto importante es el tratamiento nutricional. En la Guía Rica, en la actualización de julio del 2024, se revisan 2 recomendaciones en relación a la inmunonutrición. Y en una de ellas, la 119, la inmunonutrición parece recomendable en pacientes desnutridos sometidos a cirugía mayor oncológica de la mayor parte de las localizaciones abdominales. Esto es una recomendación fuerte y sobre todo en el periodo del posoperatorio. Tenemos varios grupos que han publicado estudios en relación a la eficacia de este tipo de tratamiento nutricional. El término de inmunonutrición se refiere a fórmulas enriquecidas con uno o varios nutrientes inmunomoduladores, que fundamentalmente son arginina, ácidos grasos omega 3, EPA, DHA, nucleótidos y en menor medida pueden incluir también glutamina, antioxidantes. No todas las fórmulas que tenemos en el mercado llamadas inmunomoduladoras tienen el mismo perfil ni el mismo nivel de evidencia. Y el efecto inmunológico depende del nutriente, la dosis, el momento, el tipo de paciente y la patología. El término puede inducir al error si se interpreta como una fórmula que mejora la inmunidad en cualquier situación. Y para mejorar la atención de nuestros pacientes y mejorar el tratamiento nutricional, entiendo que el estudio de la composición corporal y la valoración morfofuncional es fundamental. Con el estudio con vía vectorial podemos tener información sobre el tipo de nutrición más adecuada y en función del análisis que hacemos de la composición corporal y el resultado que obtenemos, podemos saber si el paciente está en una correcta situación de hidratación y de masa celular activa, que nos va a indicar también qué tipo de nutrición sería el más adecuado. Ana, en la sección Nutriía de este podcast, ¿qué destacarías de inteligencia artificial en la nutrición perioperatoria? Se podrían diseñar, y algunas ya están, herramientas que nos ayuden para predicción precoz de desnutrición y sarcopenia, modelos que usen historia clínica, analíticas, composición corporal, para predecir el riesgo quirúrgico con días o semanas de antelación, ¿no? Que nos ayuden a ajustar el tiempo quirúrgico a la mejor situación del paciente. Lo que comentábamos de la identificación automática por herramientas de IA en el escáner de la calidad y la cantidad de la masa muscular. Otras herramientas dirigidas a la predicción de riesgo de complicaciones posquirúrgicas. Esto sería muy útil, ¿no? Algoritmos de Machine Learning que integran datos preoperatorios y que predicen el riesgo de infecciones, en el retraso de cicatrización o incluso de estancia prolongada. Algoritmos de decisión y tratamiento nutricional. También podríamos tener algoritmos con IA que sugieran qué tipo de fórmula enteral es más adecuada en función de los datos que tenemos de la composición corporal, cuáles son los requerimientos proteicos, si tenemos que retrasar o no la cirugía por la situación de desnutrición. Otra opción sería generación automatizada de planes de prehabilitación personalizados. Estos planes deben incluir ejercicio, ingesta proteica, horarios de suplementos y también nos pueden ayudar. Para seguimiento remoto, también un escenario en el que pueden ser muy útiles las herramientas de inteligencia artificial, aplicaciones que monitorizan la fuerza de presión, los patrones alimentarios, la adherencia a suplementos, el riesgo de complicaciones postquirúrgicas e incluso también podríamos tener herramientas de procesamiento automático de guías clínicas, asistentes que ayuden y que integren las guías ERAS, las guías de la ESPEN, otras guías quirúrgicas, para que tengamos protocolos actualizados en el hospital y que todos los profesionales podamos utilizar la mayor evidencia posible, la más reciente. Quiero destacar que la IA ya permite detectar sarcopenia quirúrgica sin hacer pruebas nuevas. Podemos utilizar los escáneres que tiene el paciente para la valoración de su patología de base y ese uso oportunista del escáner nos permite analizar su composición, su masa muscular. La monitorización funcional remota será clave para la recuperación posoperatoria, porque sabemos cómo sale el paciente del hospital, pero lo ideal sería también tener esa información que pasa luego en su domicilio. Los algoritmos permitirán priorizar qué pacientes necesitan más nutrición, más prehabilitación, antes incluso que verlos físicamente. Podemos tener esa información. Y yo creo que en este escenario se abre la era de la nutrición quirúrgica de precisión. Y esa precisión creo que debe incluir herramientas de inteligencia artificial. Para cerrar este episodio os vamos a dejar disponibles distintos documentos. Será el documento que hemos comentado, la publicación de las guías ESPEN sobre cirugía, la Guía Rica, la actualización de 2021, unas tablas comparativas que creemos que pueden ser de gran utilidad y otros enlaces de interés. Hoy hemos revisado la nutrición perioperatoria del ayuno a la rehabilitación multimodal. En los próximos episodios revisaremos otros temas en profundidad. Si algo de lo que has escuchado en este episodio te ha resultado interesante o te ha hecho reflexionar, te animamos a que lo compartas con tus compañeros. Gracias por acompañarme en este viaje.
Soy Ana Zugasti y este ha sido el 5.º episodio de nuestro podcast Nutriciencia. Te esperamos en el próximo capítulo.